Dicen que detrás de cada sonrisa pública se esconden secretos que jamás se confiesan. Durante meses Francisca Lachapelle mostró su dolor ante el mundo y todos señalaron a su esposo como el villano de la historia. Pero hoy, él rompe el silencio. Con una voz cargada de verdad, revela lo que nadie esperaba, la otra cara de un matrimonio marcado por el amor, el desgaste y las heridas que nunca sanaron. Prepárense, porque lo que van a escuchar no solo cambiará la forma en que vemos a Francisca, sino también a ese hombre que decidió hablar, sin máscaras, por primera vez. Durante meses Francesco había cargado con un peso insoportable. Lo señalaban como el villano de la historia, el hombre frío y distante que jamás amó a Francisca. En cada gesto de ella, en cada lágrima derramada frente a quienes estaban cerca, él sentía que se levantaba un tribunal invisible en su contra. Era como si cada suspiro de dolor de su esposa se transformara en un testimonio que lo acusaba sin derecho a réplica. Y, sin embargo, detrás de ese silencio que él había decidido mantener, se escondía una verdad mucho más compleja. Francesco no era el monstruo que todos creían. Tampoco era el héroe que podía defenderse con facilidad. Era, más bien, un hombre atrapado entre sus errores, sus miedos y las palabras que nunca se atrevió a pronunciar. Callar, pensaba él, era más sencillo que desatar un huracán de explicaciones. Pero esa misma decisión lo estaba destruyendo lentamente. Callarme me destruye más que hablar, confesó una noche a un amigo cercano. Las palabras salieron de su boca con un peso que parecía arrastrar años de angustia. Porque en silencio había permitido que se escribiera una versión de la historia donde él siempre era el culpable y donde Francisca era la única víctima. Su voz, ahogada durante tanto tiempo, empezaba a clamar por libertad. El silencio se había convertido en su cárcel. Y lo peor de todo era que él mismo había cerrado la puerta con llave. Había pensado que, al no decir nada, protegería a su familia, evitaría más dolor, mantendría a salvo a sus hijos de una guerra de palabras que jamás deberían escuchar. Pero con el paso del tiempo comprendió que ese silencio no protegía a nadie, solo prolongaba la agonía. Cada vez que miraba a sus hijos sentía que le faltaba el aire. Veía en sus ojos inocentes la misma pregunta que todos le hacían: ¿por qué papá ya no es el mismo? Pero Francesco no encontraba el valor para responder. El torbellino de emociones dentro de él lo devoraba. Por un lado, sabía que Francisca había sufrido y que sus lágrimas eran reales. Por otro, también sabía que su propia versión, su propia herida, nadie la había escuchado. Las noches eran las peores. Acostado en la soledad de su habitación, repasaba una y otra vez los últimos meses de su matrimonio. Recordaba las discusiones sin sentido, los silencios pesados en la mesa, las miradas frías que reemplazaron las caricias. Era como ver una película lenta del derrumbe de un edificio que alguna vez fue sólido y lleno de vida. Y lo más doloroso era reconocer que, aunque Francisca lo pintara como alguien incapaz de amar, él sí había amado, aunque no de la manera perfecta que ella esperaba. La decisión de hablar no fue fácil. Sabía que cada palabra que pronunciara tendría el poder de cambiar la percepción de todos. Hablar significaba abrir heridas, remover recuerdos que él mismo quería enterrar. Pero también entendió que callar lo había convertido en un prisionero de una historia incompleta. Francesco no buscaba venganza ni compasión. Lo único que quería era mostrar que el matrimonio no se había derrumbado de la noche a la mañana, ni por culpa exclusiva de una sola persona. Los dos perdimos la batalla mucho antes del final, se repetía con amargura. Y esa era la verdad que necesitaba confesar, que el amor se había apagado poco a poco como una vela que nadie quiso cuidar. La primera vez que compartió su verdad, lo hizo en voz baja, casi como un susurro que temía ser escuchado. No fue frente a cámaras, ni en entrevistas, ni buscando justificar su nombre ante el público. Fue en una conversación íntima, en la que finalmente se atrevió a romper el muro de silencio. Y aunque el peso no desapareció de inmediato, aquella confesión fue el inicio de algo diferente, la oportunidad de contar su versión, de abrir la puerta de su propia cárcel y enfrentar las consecuencias. Francesco sabía que su verdad sería dolorosa, que no todos estarían listos para escucharla.
Pero también sabía que era la única manera de liberarse del papel de villano en el que lo habían encerrado. Y aunque su voz temblaba, en el fondo de su corazón sentía que, al fin, había dado el primer paso hacia la libertad. Francesco recordaba con claridad los primeros años junto a Francisca. Eran tiempos en los que todo parecía posible, risas espontáneas, noches interminables de conversación y planes que se dibujaban con ilusión en cada palabra. Si la amo, solía repetirse con firmeza, convencido de que su vida había encontrado un rumbo junto a ella. Pero con el tiempo, esa certeza comenzó a tambalearse. La convivencia, que alguna vez fue un refugio, se transformó poco a poco en un campo minado. Discutían por detalles que antes no tenían importancia, la hora de llegar a casa, quién debía encargarse de los niños, la manera de administrar el dinero o incluso el simple silencio después de un día agotador. Cada palabra que antes unía, se convertía en un reproche. Cada gesto que antes significaba cariño, se volvía motivo de sospecha o de queja. Las discusiones no eran explosiones ocasionales, sino pequeñas batallas diarias que se acumulaban como piedras en una mochila imposible de cargar. Y Francesco, en su interior, sentía que estaba perdiendo algo más que la calma, estaba perdiendo la conexión con la mujer que alguna vez fue su compañera de sueños. No la dejé de amar de un día para otro, confesó en una ocasión, con la voz entrecortada. Fue como si la distancia se colara poco a poco entre nosotros sin que ninguno tuviera la fuerza para detenerla. No era un desamor repentino, ni una traición inmediata. Era el desgaste silencioso de dos personas que, aunque compartían techo, comenzaron a vivir en mundos distintos. Francisca sentía que él se alejaba, y él, a su vez, sentía que nunca era suficiente. Lo que para ella era una necesidad, una palabra de aliento, una caricia, una presencia constante, para él era una carga imposible de sostener bajo la presión del trabajo, las responsabilidades y los fantasmas internos que nunca confesó. Me sentía incomprendido, reconoció Francesco. No porque ella no lo quisiera, sino porque el lenguaje del amor que alguna vez compartieron dejó de coincidir. Mientras Francisca buscaba apoyo y cercanía, él buscaba silencio y espacio. Y esa diferencia, esa grieta que parecía insignificante al inicio, con el tiempo se convirtió en un abismo. Los reproches se volvieron rutina. Ella le reclamaba su ausencia emocional, él le reprochaba su dureza y su carácter explosivo. Ninguno lograba dar el paso hacia la reconciliación porque cada intento de acercamiento terminaba en una herida más. Francesco llevaba esa herida en silencio, convencido de que hablar solo empeoraría las cosas. Pero lo cierto es que ese silencio lo marcó tanto como las lágrimas de Francisca. Y en el fondo, esa incomprensión fue el principio del final, no porque faltara amor, sino porque ambos habían olvidado cómo cuidarlo. El nacimiento de Rafaela marcó un antes y un después en la vida de la familia. Para Francisca, su llegada fue la esperanza de que todo mejorara, la ilusión de que esa pequeña mujercita se convirtiera en la chispa que uniera lo que el tiempo y los reproches habían roto. Sin embargo, para Francesco, la historia fue distinta. No porque no amara a su hija, al contrario, verla por primera vez lo conmovió profundamente, sino porque en ese instante despertaron todas sus inseguridades, aquellas que había logrado ocultar tras el silencio y la rutina. Con dos hijos ya a su cargo, el peso de las responsabilidades lo agobiaba. Sentía que no era suficiente, que su capacidad como padre estaba en duda, y que cada día se alejaba más de ser el hombre que Francisca esperaba. No podía con todo, admitió tiempo después. La llegada de Rafaela, en lugar de darle fuerzas, lo sumió en un miedo profundo a fallar, a no poder sostener el hogar que ya pendía de un hilo. Francisca, agotada por el parto y con el corazón necesitado de apoyo, esperaba encontrar en él un compañero incondicional. Pero lo que recibió fue distancia. Las madrugadas en las que ella velaba a la bebé, él las pasaba en un silencio que se hacía insoportable. No era que no quisiera ayudar, era que no sabía cómo hacerlo sin sentirse juzgado, sin que cada movimiento se convirtiera en una discusión más. La casa, que alguna vez fue un espacio de risas y sueños compartidos, se convirtió en un escenario de desencuentros.
Franziska lo miraba con reproche, exigiendo una cercanía que él, atrapado en sus miedos, no lograba dar. Y Francesco, al sentirse observado y cuestionado, se hundía aún más en la soledad de su propia mente. El silencio que antes era un refugio, ahora era una condena, confesó en un momento de franqueza. Porque callar lo que sentía no lo protegía, lo aislaba. Guardaba para sí sus temores, sus frustraciones, el peso de sentirse un hombre insuficiente. Y mientras tanto, Franziska lo interpretaba como desinterés, como falta de amor. La herida creció en medio de las sonrisas públicas. Ambos, acostumbrados a mostrarse fuertes frente a la gente, fingían que todo estaba bien. Franziska, con su rostro radiante, ocultaba la tormenta que la consumía por dentro. Francesco, con un gesto serio pero cordial, disimulaba la angustia que lo carcomía. Nadie sospechaba que detrás de cada fotografía, detrás de cada saludo, había un matrimonio quebrado, sostenido apenas por las apariencias. Rafaela, inocente y frágil, era la única que lograba arrancar destellos de ternura en medio de tanta tensión. Pero ni siquiera su presencia logró tapar las heridas. Para Franziska, la bebé era su luz en la oscuridad. Para Francesco, era la prueba de que debía ser fuerte, aunque se sintiera más débil que nunca. Y así, la sonrisa que él mostraba ante los demás no era alegría, sino un disfraz. Un intento desesperado por ocultar el dolor privado que, día tras día, se hacía más imposible de esconder. En su confesión, Francesco fue claro, no buscaba señalar con el dedo ni presentarse como víctima. Su intención era desnudar una verdad que por años había permanecido oculta tras sonrisas, apariciones públicas y silencios estratégicos. Franziska tiene un carácter fuerte y yo soy lo opuesto. Nunca aprendimos a encontrarnos en el medio, confesó, con una mezcla de nostalgia y resignación. El contraste entre ambos, que al inicio parecía un complemento perfecto, terminó transformándose en un abismo. Ella era fuego, intensidad, determinación. Él, en cambio, era calma, paciencia, un hombre de silencios que creía que los conflictos podían resolverse evitando la confrontación. Lo que en los primeros años parecía equilibrio, con el tiempo se volvió fricción. Cada decisión se transformaba en discusión, cada desacuerdo en reproche. Las discusiones crecían y crecían. Al principio eran sobre cosas pequeñas, la hora de llegar, quién debía encargarse de qué, cómo resolver un problema con los niños. Pero poco a poco, esos detalles se convirtieron en batallas campales donde nadie ganaba. Ambos queríamos tener la razón, y en ese juego lo único que se desgastaba era el respeto, recordó Francesco. Lo que más le dolía no era tanto el recuerdo de los gritos o de las discusiones interminables, sino la certeza de que en algún momento dejaron de escucharse. Yo hablaba, pero ella no me oía. Ella hablaba, y yo me encerraba. Fue como si hubiéramos perdido el lenguaje que alguna vez nos unió, admitió. En ese proceso, los hijos se convirtieron en el centro y, a la vez, en el escudo. Francesco aseguró que jamás dejó de cuidarlos ni de estar presente en su vida, aunque muchos lo juzgaran como un padre ausente. Nunca los dejé de lado. Siempre estuvieron primero. Pero lo que la gente no ve es que cuando una pareja se rompe por dentro, la dinámica familiar también se quiebra. Uno intenta protegerlos, pero ellos sienten la tensión, respiran ese ambiente cargado. No es justo para ellos, y eso también me pesaba. El carácter fuerte de Franziska, sumado a su propio silencio, creó una mezcla peligrosa. Ella sentía que debía luchar y reclamar por lo que le correspondía. Él sentía que debía callar para no empeorar las cosas. Ese círculo vicioso se repitió tantas veces que dejó huellas imposibles de borrar. Francesco aclaró que nunca se trató de falta de amor hacia sus hijos, sino de la imposibilidad de sostener una relación de pareja que se había vuelto insostenible. Como pareja nos perdimos hace mucho. No fue de la noche a la mañana. Fue un desgaste lento, silencioso, que nos fue separando sin darnos cuenta hasta que un día nos miramos y entendimos que ya no quedaba nada de lo que fuimos. En sus palabras no había rencor, sino un cansancio profundo, el de alguien que había intentado sostener lo insostenible. Yo no vine a justificarme. Vine a decir lo que nunca dije.
Mi error fue callar, aguantar, pensar que el tiempo lo iba a solucionar todo. Pero el tiempo no cura lo que no se habla, al contrario, lo agranda. Y eso fue lo que pasó con nosotros. El carácter que alguna vez los hizo admirarse y enamorarse se volvió el muro que los separó. Él buscaba paz, ella buscaba respuestas. Él evitaba los conflictos, ella los enfrentaba de frente. Dos fuerzas opuestas que nunca encontraron el equilibrio. Si algo aprendí de todo esto, concluyó Francesco, es que el amor no basta si no hay respeto mutuo, si no hay disposición para ceder. Nosotros dejamos que el orgullo hablara más fuerte que el cariño, y en ese terreno lo único que creció fue la distancia. Ese fue el verdadero final, el que nadie quiso contar, una relación rota no por falta de amor a los hijos, sino por el carácter que nunca aprendieron a conciliar. El silencio en la sala era absoluto. No había cámaras, no había luces de espectáculo, solo un hombre frente a sus propias heridas. Con voz serena, Francesco dio el golpe final, esa frase que había guardado tanto tiempo y que ahora salía como una sentencia inevitable. Yo nunca dejé de amar a mis hijos, pero sí dejé de amar a Francisca. No lo dijo con soberbia ni con orgullo, sino con un tono cargado de melancolía. Sus palabras no eran un reproche, eran una confesión. Reconoció, con la cabeza gacha y la mirada cansada, que cometió errores. Muchas veces elegí callar en lugar de enfrentar los problemas. Creí que el silencio era la salida cuando en realidad fue la condena. Admito que no fui el esposo que ella soñaba. Pero tampoco fui el monstruo que muchos pintaron. A lo largo de su declaración, Francesco dejó claro que no buscaba reconciliación ni aplausos. Lo que quería era algo mucho más simple y, a la vez, más profundo: libertad. Libertad de ese peso que había cargado durante meses, quizás años, soportando críticas, juicios y opiniones que nunca escucharon su versión. Me señalaron como el villano, como si yo hubiera destruido todo con mis propias manos. Pero la verdad es que los dos fallamos, los dos dejamos que el desgaste nos ganara. Lo que hoy digo no es para culpar a Francisca ni para justificarme yo. Lo hago porque ya no podía seguir cargando con una historia contada a medias, expresó con firmeza. Su confesión, lejos de ser un ataque, fue más bien un acto de desnudez emocional. Reconoció que hubo momentos en los que pudo ser mejor, más paciente, más valiente, pero también dejó claro que nunca dejó de ser padre, nunca abandonó el amor por sus hijos. Si algo me duele, es que el ruido de nuestras peleas y de nuestra separación manche la imagen que mis hijos tienen de mí. Todo lo que hice, incluso mis silencios, fue porque pensaba que así los protegía. El eco de sus palabras fue contundente. No necesitó gritar, no necesitó lágrimas porque lo que transmitía era mucho más fuerte: autenticidad. A veces, la verdad duele más que cualquier mentira, pero también sana más profundo. No espero que me entiendan todos. Sé que habrá quienes me juzguen, quienes me condenen otra vez. Pero yo ya no podía seguir viviendo detrás de una máscara. Mi verdad es esta: amé, sufrí, fallé, y ahora solo quiero seguir adelante. Decir la verdad es el único camino que me queda para sanar, concluyó. Con esas palabras Francesco rompió definitivamente la cárcel del silencio. Su voz, tantas veces callada, se convirtió en el eco de un matrimonio que ya no tenía vuelta atrás. La confesión no cambió la historia, no borró el dolor, pero sí le devolvió algo que había perdido hace tiempo: la paz. Y así, entre verdades crudas y emociones contenidas, se cerró un capítulo más de esta historia que mostró que, detrás de cada sonrisa pública, puede esconderse una batalla privada. Queridos amigos de Secretos de Historias, hasta aquí llegamos con este relato lleno de emociones, silencios y verdades. Si les ha gustado este video, los invito a suscribirse a nuestro canal, darle like, compartirlo con más personas y activar la campanita para que reciban notificaciones de nuestros próximos contenidos. Recuerden que pueden dejar sus comentarios aquí abajo, siempre con respeto hacia las personas de las que hablamos, porque detrás de cada historia hay seres humanos que también sienten y sufren. Nos vemos en un próximo capítulo, aquí en Secretos de Historias, donde seguimos revelando esas verdades ocultas que marcan la vida de los famosos y de la gente común.